Bueno, Helder, bienvenido de nuevo a la parte 2 con una siguiente pregunta. Muchos clientes nos han preguntado que hablemos después de escuchar parte de tu podcast de mucha gente tiene empresas unipersonales o tiene empresas familiares o el dueño es el dueño de la empresa. eh, ¿Qué pasa con los gastos que tengo como persona? Yo como persona, ¿puedo meter mis gastos dentro de la empresa para bajar un poco la utilidad y de esa manera pagar menos impuestos? ¿Qué crees tú? ¿Es correcto o no es correcto? Hola David. Bueno, es una pregunta que siempre nos vamos a hacer. Yo te diría, ¿por qué quieres meterle gastos a una empresa? O sea, yo quisiera meterle gastos, o los clientes nos piden meter siempre muchos gastos. Si, por ejemplo, mi auto. Yo con mi auto voy de un lugar a otro y visito clientes y vengo a la oficina y gasto gasolina. ¿Ya? Ese auto no está a nombre de la empresa, pero yo lo uso para la empresa. Entonces, ¿podría meter esos gastos dentro de la empresa? Ese ejemplo yo creo que sí, y ahí viene la parte de la interpretación de la ley. La normativa nos dice que tienes que tener un ingreso, un costo y un gasto relacionados, en simples palabras. Si es que es un gasto relacionado a la actividad de la empresa, atender a un cliente, yo te aseguro que lo podemos realizar. Pero si queremos ingresar otro tipo de gastos más personales, yo te diría, pensémoslo. Entonces, hay ciertos gastos que sí podríamos meter estratégicamente, pero ¿qué cuidado hay que tener? Por ejemplo, en los autos. Conversábamos de algún momento con otros contadores y decían, no, no puedes meter los gastos de tu auto porque el auto no está a nombre de la compañía. ¿Ya? Pero hay otros contadores que dicen que sí se puede meter, ¿no? Y que estratégicamente sí podrías meter porque estás usando para tu trabajo. ¿Cuál es la línea delgada entre lo correcto, lo que dice el SRI? ¿Cómo interpretar esta norma? En este caso, pongamos el caso puntual de, ¿puedo meter la gasolina, el mantenimiento de mi carro dentro de la compañía o no, si es que el carro no está a nombre de la compañía? A ver, yo lo analizo por el mismo principio que te comentaba hace un momento. Si estoy realizando una visita a un cliente, aunque el auto no esté dentro de la compañía, yo sí lo incluiría como un gasto porque es parte de la gestión. Pero hay varias normativas o varios principios que me permiten tomar esta decisión. El uno es el SRI, que es el órgano tributario del Ecuador, pero hay las normas contables que eso prima. Financieramente, si yo tengo un ingreso, tengo un costo, tengo un gasto, me da una utilidad. El SRI me dice, oye, en esta utilidad tenemos que empezar a calcular la renta o el impuesto a la renta. Y ahí me va a decir si es que es un gasto deducible o no deducible. Bajo mi criterio, yo lo haría deducible, pero si metemos la comida del cachorro, quizás no. Perfecto, me encanta. Entonces, en el tema del auto hay una línea delgada, ¿no? Y hay que entender y hay que interpretar la ley correctamente. ¿Qué otros tipos de gastos sí se podrían meter? A ver, gastos relacionados a tu actividad. Yo te voy a poner unos 2 o 3 ejemplos bastante peculiares. Había una persona que trabajaba en los medios públicos y incluía en la empresa gastos como cosméticos, maquillaje, spa, ropa. La gente diría: "Oye, eso no es un gasto de la empresa". Pero sí, esta es una empresa que vive de la imagen pública de la persona, lo puedes ingresar. Había un gerente que hacía visitas técnicas a varias ciudades, La Tacunga, Ambato, Riobamba, y pasaba las facturas de reembolso de hospedaje en moteles, ¿ya? Y el auditor decía: "Oye, esto no lo puedes tolerar". Digo: "A ver, no hay hoteles de buena calidad en estas ciudades o en estas afueras". Lo más elegante, lo más satisfactor para el técnico que está haciendo estas visitas es un motel, se está yendo a descansar, Pensando. ¿ya? Entonces, ¿podemos incluir estos gastos? Sí. Ahora, si yo soy una veterinaria y tengo cachorros, ¿puedo meter la comida de los perros? Claro, porque es parte de mi giro de negocio. Entonces, va bastante alineado de acuerdo a qué te dedicas. Ahora, si tú eres una empresa de seguros y le metes la comida de los cachorros, yo te diría, no hay mucha lógica. Genial. Entonces, muchas veces los contribuyentes decimos que el SRI es imposible de entender, ¿no? Y por eso contratamos contadores, que el contador nos ayude, que nos ve haciendo las cosas, como decimos algunos ecuatorianos, este, pero sé que interpretar la ley. O sea, es decir, tengo que entender cuál es mi giro de negocio y según mi giro de negocio, puedo meter ciertos gastos. ¿Eso es correcto? Totalmente correcto. Perfecto. Yo tengo justo un caso que te voy a contar de un contador que me decía que maneja muchos influencers y que quería poner dentro de sus gastos de los influencers las cafeterías donde ellos trabajaban. Entonces decía, estás loco, contador, ¿no? ¿Cómo vas a meter la cafetería que se va al influencer?
para tomarse un café como arriendo. Él lo que decía es, mis influencers, justo contando lo que tú dices, ¿no? Su giro del negocio es estar grabándose videos, generando contenido en ciertos lugares, se mueven mucho. No tienen una oficina fija normalmente. Entonces, cuando tienen que editar un video, tienen que trabajar en sus temas operativos, se sientan en una cafetería y empiezan en ese momento su trabajo operativo. Entonces, para el contador decía, es que cuando se van a una cafetería es su arriendo. Y decía, pues el SRI no te lo va a aceptar, en algún momento te van a auditar. Y él decía, no, yo puedo tomarles, tengo hasta fotos, ¿no? Tomando esos sentados en su computadora, teniendo internet, y el café realmente es solo porque necesitan un espacio de trabajo y necesitan internet. Hay estos casos muy extremos. ¿Qué opinas tú de estos casos extremos? Se alinea bastante lo que yo te comentaba. Si es tu giro de negocio y está relacionado a tu actividad, es un gasto que debería estar en tu contabilidad. Sería un error o un perjuicio para este cliente que no lo tomemos. Yo te pongo otro ejemplo personal. En estas épocas de cortes de electricidad, todos nos hemos ido a una cafetería, todos nos hemos ido a tomarnos un café, pero por la mesa. Y el café es un gasto que puede estar en la empresa, sí o no. Claro, podría estar, ¿no? Habría que quizás, y ahí vamos con el siguiente tema. Si es que ya estás con gastos, ¿no? Que quieres meter a la empresa, ¿cómo tengo que pagarlos? ¿Cuál es la recomendación? Entonces, para hacer un resumen y acabar este pequeño episodio de la segunda parte contigo, Henry, sí se pueden meter gastos, ciertos gastos personales dentro de la empresa, dependiendo el giro del negocio que tengamos. Pero hay que seguir algunas reglas y hay que seguir por lo menos algunas recomendaciones. Por ejemplo, la del pago. Si es que yo me voy a una cafetería a trabajar y le quiero meter esa factura dentro de la empresa, ¿cómo debería pagar? A ver, tienes varias formas para pagar, pero aquí enfoquémonos en lo importante, la bancarización. Cuando sobrepasamos ciertos montos de transacción, que es $500, tiene que ser pagado a través del sistema financiero. Es decir, que debe haber un uso de tarjeta de transferencia, pero no debería ser efectivo. Si es que es un café que me costó menos de $50, puedes pedir un reembolso a la empresa. Puedes usar tu tarjeta personal y luego te reembolsan, puedes pagarlo en efectivo, o si es que la empresa te asigna un fondo, pues utilizas ese fondo y pides una reposición de caja. Entonces, el pago, mientras estos valores, y de seguro la mayoría son pequeños, no es mucho problema mientras tengas la factura a nombre de la empresa, ¿ya? Que esté bien emitidos los datos, y con eso el pago se regula en el área contable y listo. Buenísimo, están súper claros esos tips. Ahora, es mejor que yo saque una tarjeta corporativa de la empresa y que esos gastos que tengo los vaya sacando a nombre de la empresa y pague con la tarjeta corporativa de la empresa. Mucho más ordenado y por control, sí. Pero no tienes tanta diferencia. Yo te diría, para el área contable, para el contador, para el financiero, va a ser mucho más llevadero, mucho más fácil de manejar esa información, de controlarlo, de reportarlo, porque tienes acceso a los cortes de tarjeta, a los estados de cuenta. Pero ¿es un problema que lo pagues con tu tarjeta personal? No. ¿Es recomendable? Sí, con la corporativa. Perfecto. Entonces, un poco dando este resumen, hay que saber bien cuál es tu giro del negocio, hablar bien con tu contador, ponerte de acuerdo qué gastos personales sí puedes meterle dentro de la empresa siempre que sean lógicos. Oye, existe una lógica en la cual podemos poner. Y un tip muy grande que podemos conversar el día de hoy es la forma de pago. Si es que tú eres uno de los emprendedores que tiene una empresa y está comprando ciertas cosas, ayúdale a tu contador sacando una tarjeta corporativa dentro de tu y paga todas esas cosas con la tarjeta corporativa, porque va a ser muchísimo más ordenado. Quizás tributariamente es lo mismo, pero va a ser mucho más ordenado para los contadores a que puedan registrar esa información. Danos para el cierre del programa de este episodio estos 3 tips de resumen de los gastos que una persona podría meter a su propia empresa. Perfecto. A ver, el tip número uno, analicemos a qué se dedica mi empresa, cuál es mi negocio y los gastos relacionados a ese negocio. Son parte de la empresa, no son tuyos. Entonces, no es un gasto personal, es un gasto empresarial que tenemos que entenderlo bien. El tip número dos, tengamos las facturas a nombre de la empresa para que sea fácil la contabilización y la tributación. Y el tip número 3, hay que ser más ordenados porque la contabilidad es algo de orden y sistemático. Entonces, mientras más ordenados seamos, mejor. ¿Cómo puedo ser más ordenado? Teniendo las facturas y quizás también teniendo una tarjeta a nombre de la empresa y usando esa tarjeta. No mezcles tus tarjetas personales con la empresa, eso va a ser un dolor de cabeza. Buenísimo. Entonces, clarísimo, contribuyente.
empresario a tomar nota de todos estos tips que nos está dando Henry, y contadores también hay que tomar nota para poder atender mejor y asesorarles mejor a todos estos contribuyentes que lo que necesitan es más orden, necesitan ordenarse más y hacer una estrategia de impuestos. Como hemos conversado desde un principio, lo que quieren es pagar menos impuestos. Sí se le puede ayudar como contador, pero no haciendo trampas, sino haciendo estrategias que nos ayuden a que esto funcione. Muchas gracias, Henry, por tu tiempo, por estos tips, y síganos en este podcast para seguir viendo los siguientes episodios con más preguntas a más contadores. Hasta luego.